Mensaje 33 de Números. Pero yo quisiera que se tomen esa tarea de leer el capítulo 7 de Números. Nos debe de llamar la atención de que a los 12 príncipes Dios les pide la misma clase de ofrenda, la misma clase. Entonces eso es muy significativo, ¿verdad? Porque nosotros somos hermanos en Cristo que estudiamos la Biblia. A veces digo yo, pues, que estudiamos, los incluyo a ustedes, pero no sé cuánto ustedes leen por su cuenta. Pero es muy importante leer la Biblia para que cuando estén aquí no dependan de lo que dice el hermano Carrillo, sino que ustedes digan, yo lo vi, yo lo leí, ¿verdad? La Biblia es nuestro libro para leer. Y hemos venido despacio, poco a poco, para entender el hablar divino. Si ustedes se dan cuenta, a cada grupo le da Dios su libro. Su libro. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán. Cuando Dios le habló a Agar, le dijo que de ella iban a salir también príncipes. Entonces hay cosas que el mundo no entiende. Y yo quisiera que ustedes lo entiendan. Dijo Marvin hoy cuando leyó el comentario que hice en el Facebook, él dijo, gloria a Dios, nosotros no estamos en competencia, sino que a cada uno Dios decide en dónde le habla. Y la gente no entiende por qué hay tantos grupos, ¿verdad? Pero todos nosotros debemos de saber que eso es soberano. Si a los musulmanes Dios les dio un libro que se llama Corán, ahí los va a tener entretenidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O creen usted que no creen que Dios les dio ese libro a ellos? Sí. Cuando uno lee la Biblia y Dios le abre a uno el entendimiento, uno descansa mucho en su vida cristiana. Porque nadie está donde no debe estar. Todos nosotros estamos donde Dios quiere que estemos. Quizá algunos de ustedes, bueno, la mayoría de los cristianos antes de ser cristianos eran católicos, la mayoría. Es raro el que no fue católico. Y hasta que descubrió que los evangélicos están enseñando la verdad, se entregó a Cristo. Pero si Dios quiere tenerlo engañado, lo tiene engañado. Quiero que entiendan pues. Nadie decide dónde va a estar. Nadie. Dios decide dónde vas a estar tú. Porque Él antes de que tú vinieras aquí a la tierra, tuvo tratos contigo, sea que eras cristiano desde la eternidad pasada o que eras un perdido. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es un rema para todas las personas, sino para los que Dios antes de venir aquí los escogió y los llamó, los escogió y los predestinó. Porque dice claramente la Biblia que nadie puede venir a esto que hacemos nosotros si Dios no lo destinó para esto. Y los mismos papás son y la misma mamá, y eso no lo entienden mucho, que los papás pueden tener hijos de Dios e hijos del diablo. O sea que yo puedo tener un hermano que es hijo del diablo y yo ser hijo de Dios. La gente no entiende eso, pero así está escrito en la Biblia. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Bueno, tuvieron más, pero ellos tuvieron 2 hijos, uno era de Dios y el otro era del diablo.
¿O no me creen lo que estoy hablando? Era hijo del maligno, ¿ato? Era hijo del maligno. Entonces nosotros no podemos forzar a nadie que crea igual que nosotros, si Dios no tiene tratos con esa persona. Lo vamos a ver entrar y salir, y es más, se puede hasta morir como un diablo o una diabla, porque aquí hay diablos y diablas. Hasta camarones hay a la diabla. Usted dirá, bueno, pastor, ¿de qué vamos a estudiar hoy? ¿Verdad? Porque tengo que entrar. Les decía esto porque Dios tiene planes grandiosos con nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos somos su especial tesoro. Dice que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahora, si usted entiende lo que Dios dice, ¿en dónde está el corazón de Dios? ¿En dónde está el corazón de Dios? En nosotros. Porque si Él nos dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si Dios dice que nosotros somos su tesoro, ¿en dónde está el corazón de Él? En nosotros. Él está pensando mucho en nosotros. Su corazón está aquí. Su corazón está con nosotros. ¿Con qué razón los profetas decían que Dios para nosotros solo pensamientos del bien tiene? Yo no creo que un padre y una madre, dice el Señor, que le pida el hijo, que le pida un huevo, ¿le dará qué? O que le pida un pan y le da una piedra, o le pide un huevo, le da una serpiente. Entonces yo quiero que ustedes noten que todos estos tesoros que Dios nos regala son para que nosotros seamos enriquecidos. Dios nos quiere enriquecer a nosotros. Y les decía pues que cuando uno lee este capítulo 7, uno se queda impresionado porque todos los capítulos anteriores lo traen a uno al capítulo 7. Y en los capítulos del 1 al 6 lo que hace el Señor es mostrarnos un ejército. Un ejército con identidad, que no solamente son soldados, sino que también son sacerdotes. Y nos muestra todas las cosas que deben de suceder para que nosotros seamos el tabernáculo que Él levantó. Porque inmediatamente dice, al empezar aquí, mire, dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, versículo 2, entonces los príncipes de Israel, y yo quiero decirles, hermanos, que yo estoy impresionadísimo, porque si ustedes leen en los primeros capítulos de Números, van a encontrar que hay 12 hijos de Jacob, y de ellos salen 12 hijos. O sea que miren cómo es de linda la Biblia. Les decía que cada quien tiene su libro porque el libro tiene arreglo divino. Para los árabes, para los musulmanes, el Corán tiene un arreglo que se los hizo Dios para que se confundieran. Pero a nosotros y a los judíos nos hizo un arreglo divino no para confundirnos, sino que para unos sombra y para otros realidad, ¿verdad? O sea que Dios se encarga de darle fe a la gente para que crea lo que tiene escrito.
Por eso les dije, no se sorprendan, porque un árabe al leer el Corán, él lo cree con todo su corazón. Cosa que nosotros no podemos creer ese libro. Si a usted y a mí nos ponen a leer el Corán, nosotros decimos, "Wow, estos están locos". ¿En serio? Y si a los judíos les ponen a leer el Nuevo Testamento, ¿qué dicen? Esos están locos. Y gracias a Dios que Dios dice que es pura locura en la que tiene a cada grupo. Porque a nosotros nos dice que por esta locura nosotros nos salvamos. Pero piensen por un momento, por favor, porque cuando yo hablo de esto, tenemos que pensar bien en lo que estamos diciendo. Son arreglos divinos. O sea que Dios tiene arreglos divinos negativos y arreglos divinos positivos. Nosotros debemos de darle gracias a Dios que tenemos un arreglo divino positivo. Porque la Biblia claramente dice que al que tiene un corazón que no es para Dios, Él lo engaña. O sea que algunos no entienden cómo es Dios. Dios, si quiere engañar a alguien, lo engaña. Y lo hace creer que lo que tiene es súper. Solo imagínense lo que estoy hablando. Los católicos dicen, si tú te vuelves de la religión evangélica, te desconozco. Ustedes no conocen a algunos de esos tal vez, pero lean. Yo conozco personas que cuando ellos se hicieron cristianos siendo católicos, sus papás les quitaron del testamento. Les quitaron su herencia. Todo. Sin embargo, los que se quedaron con la herencia, se quedaron ahí por la herencia. Sí, pero noten que un católico le dice a usted, católico nací y católico me voy a morir. Porque son tercos, pues, son faltos de entendimiento. Ni van a la iglesia muchos de ellos, dice Dani. Ya te vas, ¿eh? Pero yo quiero pues que ustedes capten que Dios es el que lo confunde a uno. Si ustedes no me creen lo que estoy hablando, ustedes tendrían que ir a Génesis capítulo 12. ¿Quieren que leamos un poquito Génesis 12? Vamos a leer un ratito Génesis 12 y vamos a regresar a Números 7:2. Vayámonos pues a Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. O regresemos al 11 mejor. En el 11, ahí tenemos algo mejor, dice Gilma. Sí, ahorita les voy a dar el versículo para que así nos metamos a donde queremos empezar. Génesis capítulo 11. Sí, desde el versículo 1. Yo quiero que ustedes vean cómo tiene Dios este arreglo divino para ayudarnos a nosotros a entender. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjense pues, eso que nos dice ahí Génesis 11:1 nos muestra que no habían naciones. No habían naciones todavía. Toda la gente hablaba el mismo lenguaje. Toda la gente tenía unas mismas palabras. Quiere decir que pensaban igual. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y ahí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, órale, es que en mexicano dice, órale,
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cambiaron la forma de edificar. 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y noten pues, miren lo que tenían ellos en su pensamiento. Y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. ¿Por qué? Por si nos esparcen sobre toda la tierra. Fíjese lo que piensa el hombre natural. Me voy a hacer un nombre así. Si me mandan a toda la tierra, yo voy a tener mi nombre sobre toda la tierra. Como todos piensan así los hombres. McDonald's, por si en caso tenemos oportunidad de abrir restaurantes en toda la tierra, McDonald's. Luego otros, ¿verdad? In and Out. Por si nos esparcen por toda la tierra, que tengamos nuestro nombre. Fíjese, estos pensaban así desde el principio. Y aquí los tiene usted, dice, hagámonos un nombre. Todos hablaron, y ¿cómo nos vamos a llamar? Por si nos esparcen en toda la tierra. Noten que cuando uno busca nombre, pero ¿por qué querían buscar nombre? Porque querían hacer algo. Hagamos una torre para ir al cielo. Note que ellos acababan de saber que hubo diluvio. Y entonces dijeron, si mandan otro diluvio, nosotros vamos a estar hasta allá arriba y no nos va a pasar nada. Usted no me cree a mí, pero eso está bajo ese contexto. Hagamos algo para que si... no decían Dios ellos, sino por si las fuerzas supremas, por si las fuerzas activas, por si la madre naturaleza se le antoja darnos otros 40 días y 40 noches de lluvia, hagámonos una torre y así estamos tranquilos. No nos llega el agua ya, lo más que llega es al nivel de las montañas. Y ellos no sabían que Dios tiene agua hasta para que la torre se quede abajo. Pero ellos tenían un pensamiento, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dice que descendió Dios y dijo, wow, están haciendo una torre y si fueren esparcidos en toda la tierra, se están buscando un nombre. 6. Y dijo Dios, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense pues, ellos querían irse para el cielo, vivir en el cielo para que Dios no los moleste. Se buscan un nombre, ellos hablaban el mismo lenguaje, ellos comenzaron la obra y Dios sabía que nada los iba a hacer desistir. Así que estaban bien decididos, con un nombre, con una obra. Entonces viene Dios y el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos. Fíjese pues lo que le estoy diciendo, porque muchos no creen que Dios los tiene a los confundidos en el grupo que tienen que estar y a los no confundidos en el grupo que tienen que estar. Ese grupo estaba buscando un nombre.
Y el nombre era para estar en toda la tierra. Dígame si no están en toda la tierra los que buscan su nombre. Sí, pero nosotros no tenemos nombre de nosotros. Nosotros estamos sirviendo a Dios porque nos queremos ir al cielo también. Pero no estamos buscando nuestro propio nombre. Por eso en la Biblia dice, he aquí que no has negado mi nombre. Fíjese pues, ninguno se debería de llamar de ninguna otra forma, pero todos buscan nombre. A mí no me pueden decir los católicos que no buscaron nombre, ellos son católicos, ellos no son evangélicos, ellos no son cristianos. Ellos no son cristianos, porque si fueran cristianos seguirían a Cristo. Ellos son marionitas, porque siguen a María. Sí, ellos no son cristianos. Si ellos siguen a María, aunque sea la mamá de él, porque él dijo un día, ella no es mi mamá, dijo. Mi mamá es los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si ella hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, entonces sí es mi madre. Pero si no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no es mi madre. Entonces, el nombre es importantísimo. ¿Por qué se tiene que llamar mormón? ¿Por qué se tiene que llamar testigo de Jehová? ¿Por qué se tiene que llamar católico? ¿Por qué se tiene que llamar pentecostal? ¿Por qué se tiene que llamar bautista? ¿Por qué se tiene que llamar presbiteriano? ¿Por qué se tiene que llamar metodista? ¿Por qué? Porque se ha buscado un nombre por si fuera esparcido por toda la tierra. A los únicos que reconoce Dios es a los cristianos, en donde quiera que estén. Si alguien es cristiano, Dios dice, ese es mi hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De lo contrario, por buscarse nombre, ¿qué hizo Dios? Los confundió. Y ahí, como puedo decir, como dijo aquel, palabra de Dios. Palabra de Dios. Que todo el que tiene nombre fuera de cristiano, porque cristiano es seguidor de Cristo. Y eso lo autoriza la Biblia. Por primera vez fueron llamados los cristianos en Antioquía. Todo el que busca un nombre, ¿qué es lo que Dios hizo con él? Le dio un lenguaje. ¿Por qué nosotros no nos entendemos? ¿Por qué un cristiano no entiende a un presbiteriano? ¿Por qué un cristiano no entiende a un bautista? ¿Por qué un cristiano? Estoy hablándole de cristiano verdadero. El cristiano verdadero no entiende el lenguaje de otros. Nosotros solo entendemos el lenguaje de Cristo. El lenguaje del Espíritu Santo. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a los 12 príncipes les pidieron la mismísima clase de ofrenda. Dicho en otras palabras, hermanos, si nosotros entendemos la Biblia, si sabemos cómo trata Dios con nosotros, ninguno de nosotros tiene autorización de predicar nada diferente de lo que los príncipes llevan en sus manos. Veamos qué llevan los príncipes en sus manos, porque eso es lo que hemos estado estudiando ya por 2 semanas. Con ese trasfondo vamos a Números capítulo 7 y vamos a ver a los príncipes, pues. Les dije que los príncipes podemos escoger al que querramos porque son 12 príncipes que hablan igual. Los 12 príncipes son hijos de los 12 patriarcas porque de los judíos nos vino la salvación a nosotros. Pero esos príncipes son figura de la iglesia. Los 12 patriarcas son los fundamentos de Israel. Pero los 12 príncipes son una sombra de lo que es la iglesia. De los 12 patriarcas sale la iglesia. Aquí están, mire, si quiere los
los leemos. Los príncipes están enumerados desde el principio. Si quiere, vayamos a Números 1. Números 1, versículo 5 en adelante. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, que era hijo de Sedeur. O sea que cada uno de los hijos de Jacob tenía que producir un príncipe. De Rubén, Elisur, versículo 6. De Simeón, Selumiel. Y aunque cuesta pronunciar sus nombres, créame, son cristianos. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. 7. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deduel. Ahí están, ¿verdad? Ok. ¿Falta otro? De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Ahí se terminaron todos. ¿O todavía no? ¿Ya se acabaron los 12? Ok. Noten ustedes que cada uno de los 12 de las 12 tribus tenía que tener un príncipe, un hijo. Y cuando estuve hablando de esto, les dije que les invitaba a que cada uno de ustedes busque el significado de cada uno de los príncipes, y es sorprendente el arreglo divino. Cada uno de los nombres de esos príncipes representa a un apóstol del Nuevo Testamento. Sus características son igualitas para cada uno de los 12 apóstoles de la iglesia. El arreglo divino. ¿Se recuerdan? Les dije que Dios arregla los libros aunque estén torcidas las personas. A los árabes les tiene arreglado su Corán. Ellos ahí hablan mentiras. Por ejemplo, dicen que Cristo nunca fue crucificado. Imagínense, ellos tienen enseñanzas como esta. Si tú, dice, tienes enemigos y les tienes que mentir a tus enemigos, tu mentira se vuelve verdad. Fíjese pues. Cosas así. O sea que les pasa a las del presidente de Colombia, ¿verdad? Que el presidente de Colombia dice, ya no les vamos a llamar más prostitutas, porque queremos que desaparezca la prostitución. Les vamos a llamar servidoras. Así la gente deja de andar diciendo que aquí en este país hay prostitución. Dice, ya no les vamos a llamar, dice, ladrones. Dice, porque por eso es que todo el mundo dice que Colombia está lleno de ladrones. Dice, les vamos a llamar, ¿cómo se llaman los liftómanos? ¿Va? ¿Cómo se llama? Cleptómanos. Así que se oye más bonito. Dice, hablen de los cleptómanos, no hablen de los ladrones, porque aquí es la única manera de desaparecer, dice, el ladronismo.
Imagínense las filosofías que el hombre tiene que inventar para engañar. Pues Dios engañó a todo aquel que no le ama de corazón. Descendamos y confundámoslos. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un nombre. Todos los grupos que tienen nombre, hermanos, Dios los confundió. Todos. ¿Para qué? ¿Para qué los confundió? Para que ahí se refugien todos los hijos de Kung Fu. Pues todos los confundidos. Todos los confundidos se reúnen en un grupo confundido. Tremendo. Tremendo, hermano. Y lo peor, por eso es que usted le tiene que dar gracias a Dios. Porque en nuestro hablar se sabe si estamos en la verdad. Nosotros no estamos compitiendo con nadie. Ningún cristiano genuino pelea con nadie. Cristo no peleó con nadie. Cristo, ¿cómo se condujo con los pecadores? Los perdonó. Y como a los únicos que Él fue duro, fue con los religiosos. Con ellos fue duro el Señor Jesucristo. Los sacó del templo con chicote en mano y les volteó las mesas y les tiró las monedas, porque Dios no tolera, escuche bien, la idolatría. Él no tolera la religiosidad. Él quiere gente sincera. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que Él preparó para la iglesia príncipes. Y les dije que vamos a leer a cualquier príncipe porque todos son iguales. Voy a leer uno de los que no he leído. Vamos a leer en el 760. Números 760. Números 760. O sea que cada uno de los príncipes tenía que presentar las ofrendas un día. Eran 12 días de presentar ofrendas. El número 12 en la Biblia es autoridad. El 9º día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. El 9º día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda. Fíjense, por favor. La Biblia dice que la iglesia es el candelero. ¿Sí o no? Veamos cómo Dios nos va preparando con toda esta ofrenda que va a presentar cada uno de los príncipes para entender primero vamos a entender, porque me cuesta explicarlo, hermano, y por favor no se vaya a dormir. Porque cuesta explicarlo, pero si usted está concentrado y usted está poniendo atención, usted lo va a entender. Los príncipes tenían que presentar una lista de ofrendas. Ya nosotros estudiamos Levítico, y en el libro de Levítico aparece que la consagración de los sacerdotes era llenarles las manos de ofrendas. Y ya estudiamos que todas las ofrendas son tipo de Cristo. Todas las ofrendas que le ponían a los levitas en sus manos son tipos de Cristo, son aspectos de Cristo. Entonces, ellos van a presentar ofrenda que significa que ellos como príncipes tienen que usar a Cristo en cada aspecto que Dios les puso en sus manos. Hermano, esto es muy importante porque esto es la iglesia. Si la iglesia no entiende que a Cristo se lo ha puesto en sus manos, a usted, para que usted lo ministre, porque, hermano, Cristo es ministrado como ofrenda para entrar a la presencia de Dios. Nosotros le enseñamos a la gente a cómo vivir en la presencia de Dios.
Vivir en la presencia de Dios, hermano, es dejar entrar a Cristo a tu vida para que de allí en adelante tú vives para Él. El mensaje de la iglesia cristiana es llevar a Cristo a los inconversos, llevar a Cristo a los que no lo conocen. Pero hay una regla para llevarlo. No podemos llevar un Cristo cualquiera. No podemos llevar, dice la Biblia, un Cristo cocido ni un Cristo crudo. Dice que tenemos que llevar un Cristo asado. Por supuesto que son figuras retóricas para entender la veracidad de Dios. Pero no podemos predicar cualquier Cristo. Por eso dice que lo primero que tenemos que llevar es un plato de 130 siclos de peso. Un plato de plata. Un plato de plata. Nosotros tenemos que llevar un plato de plata de 130 siclos de peso. Y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del tabernáculo. Y esos dos recipientes que tenemos que llevar nosotros tienen que estar llenos de flor de harina amasada con aceite. Ahí es donde Dios nos pone a estudiar su palabra, pues. Lo primero que nosotros como cristianos tenemos que llevar, si somos príncipes. Hermano, tú no puedes hablar cualquier cosa, ni puedes predicar cualquier cosa. Ustedes se dan cuenta que muchos predicadores lo que hacen es hablar de tantas cosas que no son lo que verdaderamente Dios nos mandó a hacer. Solamente que está en figura, para que entienda el entendido. El entendido a señas, con señales. 130. Primero usted tiene que saber que usted es un plato de plata. El 130 es bien significativo porque ahí está el 1, está el 3 y está el 30. 1 es la unidad de Dios, 3 es la Trinidad de Dios en resurrección, 30 es el sacerdocio. Amén. Y Cristo vendido por 30 piezas de plata. Entonces está hablando de que usted tiene que servir porque usted es un plato de plata, porque a usted lo perdonó Dios. La plata es redención, perdón. Los príncipes, al llenarles sus manos de ofrendas, un plato de plata con esas características está diciendo que es el Cristo que nosotros tenemos que presentar. Tenemos que hablar que es el número 1, que Él es Dios. Que es el número 3, que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y para que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu, tiene que pasar por la cruz, morir y resucitar. Y entonces es Padre, Hijo y Espíritu. Y que nos ministró a los 30 años como sacerdote. Y que fue vendido por 30 piezas de plata. Entonces nosotros tenemos que centrar nuestro pensamiento en lo que nos han ordenado hacer. Usted se da cuenta que si no se predica el evangelio de esta manera, los cristianos hacen lo que les da la gana y presentan a Cristo como les da la gana. Por eso usé la semana pasada el ejemplo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, cuando ellos llegan a una casa, no llegan con este Cristo. Ellos llegan con problemas de la sociedad. Usted no va a encontrar un testigo de Jehová que le enseñe de que Cristo es el Padre, que Cristo es el Hijo y que Cristo es el Espíritu Santo. Si ellos no creen eso. Ellos no creen que Cristo es Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿serán dignos de representar a Dios? No.
son testigos falsos. Pero si no les enseña a alguien, ojalá que su fundador hubiera entendido. Y eso que le estoy hablando que hace 500, hace 600 años, no se podía enseñar la Biblia de la manera que el hermano Carrillo la está enseñando hoy, porque no se conocían los sistemas más acertados para predicar la palabra del Señor. Ellos bregaban con estudiar todo el Nuevo Testamento y bregaban y inquirían, buscaban y decían, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Y ustedes se dan cuenta que en la figura está todo explicado. Luego un jarro de plata de 70 ciclos. Un jarro de plata de 70 ciclos. Imagínese usted que ahí está el 70. Ahí está la plenitud de Dios. Eso, mire cómo nos habla Dios. Dice, tienen que llevar un evangelio presentado en plato de plata y en jarro de plata. Y el uno debe de pesar 130 porque no pueden presentar a un Cristo cualquiera. Y eso es en plenitud. 70 es plenitud. Un Cristo, un Dios en plenitud está revelado ahí, hermano. Y lo tienen que medir, dice, con el santuario. No vayan a dejarlo de medir con el tabernáculo, porque el tabernáculo es la medida, porque el tabernáculo es la encarnación de Dios. Y los dos, fíjese pues, los dos, el plato y el jarro, me lo llenan de harina amasada con aceite. Y gracias a Dios que todos nosotros hemos entendido la tipología, porque la harina es Cristo, porque Cristo él dijo, yo soy el grano de trigo. El Cristo molido es harina, es la muerte de Cristo. Y el aceite es el Espíritu Santo, la unción es la resurrección de Cristo. Si nosotros no entendemos la primera parte, con la segunda nos explica lo que está transmitiéndonos, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Dicho en otras palabras, hermano, si usted como príncipe de Dios no entiende la manera que tiene que salir a predicar, es porque no le puso atención a la enseñanza, a la instrucción, porque dice Pablo, todo el Antiguo Testamento es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Pero muchos no saben usar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para explicarte a ti el mecanismo, la dinámica de la acción del creyente. Ahora, si la harina amasada con aceite es la muerte de Cristo y la resurrección, quiere decir que en esos platos no se puede presentar a un Cristo, porque ahorita nos va a decir cómo se sirve. Hay un instrumento para servirlo. El 62, ¿cómo dice? Se sirve con una cuchara de oro de 10 ciclos de peso, pero que asegúrate que lleva incienso. Les decía yo a los hermanos, miren hermanos, para interpretar la Biblia correctamente, uno tiene que tener comunión con Dios. Porque de otra manera se va a inventar uno los pensamientos y eso lo va a castigar Dios. Le digo, porque algunos hermanos cuando les pregunté, ¿quiénes creen ustedes que es esa cuchara? Esa cuchara de oro. Esa cuchara de oro. Y algunos hermanos me dijeron, somos nosotros, hermano, con la vida divina. Le digo, momento. Si fuéramos, sí, porque si fuéramos nosotros, yo les diría que esa cuchara adentro lleva madera y forrada con oro, ahí sí somos nosotros. Porque cada vez que Dios quiere hablar de la humanidad de Cristo, donde vamos incluidos nosotros, siempre pone madera. Aquí dice que la cuchara con la que debemos de servir eso que estamos hablando, tiene que ser una cuchara de oro. La cuchara enterita es de oro.
Quiere decir que la cuchara con la que se sirve a Cristo es Dios mismo. Yo no estoy en contra de decir que el que agarra la cuchara soy yo. Por eso el sacerdote tenía que agarrar la cuchara. Entonces, una cuchara de oro de 10 ciclos. De 10 ciclos. El número 10 en la Biblia es prueba de tribulación. Prueba de tribulación. Quiere decir que nosotros estamos hablando de un Dios que pasó una prueba de tribulación y por eso tiene incienso. La cuchara con incienso es un Dios que pasa por la muerte. Pero tiene cuidado él de demostrar que no fue la cuchara la que pasó por la muerte, sino el incienso. Porque la realidad es que Dios no pasó por la muerte. Si alguien enseña un evangelio que Dios pasó por la muerte, está desbalanceado. Está desbalanceado. Porque las figuras del Antiguo Testamento nos ayudan para predicar un evangelio puro. Cuando Abraham subió al monte y Dios le pidió que le diera a su hijo. ¿Cuántos están conmigo? Por si en caso ya se me durmieron, ¿verdad? Cuando Dios le pidió que entregara a su hijo en el monte, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Abraham? A matarlo, ¿eh? Y cuando lo iba a matar, una voz del cielo le dijo, no, Abraham. Y dice que volteó a ver, y en una zarza estaba trabado. Y llama la atención, ahí lo leen, porque si no, ya saben que tienen que depender de mí. Ahí lo leen. Primero preguntó Isaac, ¿dónde está el cordero? Y asústense que cuando ya lo vio ahí, dice que vio a un carnero. Y yo les he enseñado a ustedes que cuando la Biblia dice una cosa y luego dice otra, no es que haya controversia, sino que hay secretos escondidos. Ya Janet aprendió eso con el Efraín, ¿te acuerdas? Que cómo era posible que Irán, el artífice de las columnas del templo, ¿cómo es posible que él era hijo de una mamá de la tribu de Dan y de un papá de Tiro y él era de la tribu de Efraín? Entonces los teólogos ahí ya no hayan ni qué hacer. Es más, no pueden enseñar. Dicen error de traducción. Fíjese qué tremendo. Lo que pasa es que cuando Dios implica cosas, si Dios dice que Irán era de un papá de Tiro y de una mujer de la tribu de Dan, pero él era de la tribu de Efraín, está fuera de la lógica humana, pero Dios está implicando la transformación. Eso es la lección verdadera, no es que es error de traducción y que esto y que el otro. El hombre se la arregla fácil y sale del... Pero nos quedamos sin lección. Entonces nosotros tenemos que entender, por ejemplo, lean bien, ahí en Éxodo, dice que cuando Isaac le dijo a su papá, ¿dónde está el cordero? Dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Y cuando él volvió a ver que ya lo iba a matar, el carnero estaba. Entonces ustedes van a ver la implicación de sustitución. La implicación de sustitución. Porque hay palabras que nosotros las debemos de saber. O sea que, ¿quién murió en la cruz? El carnero, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero notemos pues que el que murió, si hubiera muerto, fíjense pues, si Abraham hubiera matado a Isaac y Dios se lo devuelve en resurrección, Dios murió, porque Cristo es Dios.
Pero si ustedes se dan cuenta, Cristo no murió como Dios en la cruz. Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es una sustitución. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Cristo como hombre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Okay? Porque la gente lo confunde a uno. Las enseñanzas de otros grupos confunden a los cristianos, y muchos cristianos que son muy listos se dejan engañar, pero nosotros debemos tener cuidado. Entonces el Cristo que nos mandan a nosotros, regresemos, ahí está la cuchara de oro, o sea que nosotros tenemos que entender que el que le sirve a la gente, ese Cristo que nosotros llevamos, es el mismo. Y aquí es aplicable correctamente hablar de la intercesión, porque la intercesión le corresponde totalmente a Dios. Él, como hijo, intercede por nosotros. Por eso el incienso es la oración. Esta es una cuchara intercesora. Hay que servir el evangelio con una cuchara intercesora. No podemos ir y como aquellos que condenan a todo el mundo. ¿Verdad? La predicación de nuestro evangelio es un evangelio, hermano, de intercesión, un evangelio de reconciliación. Es un evangelio que no puede ser cualquier evangelio. Si nosotros nos apegamos a esta ofrenda, nosotros vamos a ser los sacerdotes que están usando bien las ofrendas para meternos a la presencia de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito más. Les prometo que ya casi estoy terminando, pero no se hagan ilusiones, ¿ok? Ya casi estoy terminando, pero no se hagan ilusiones. Tienen que aguantarme un poquito más, porque tenemos que hablar de los demás componentes. Así terminamos hoy con este mensaje, todo lo que Dios pide. Vamos ahora, fíjense, vamos a ver algo. El siguiente versículo. Un becerro, un carnero, un cordero de un año ¿para qué? Para holocausto. Un becerro, un carnero y un cordero. Dicen en inglés, watch out, be careful. Be careful when you preach Christ. It's not easy to preach Christ. You gotta be careful. Todos tenemos que ser cuidadosos, por eso se sirve con cuchara de oro. Porque aquí nos están hablando de 3 aspectos de Cristo. Si ustedes no conocen a Cristo como becerro, si no conocen a Cristo como carnero y no conocen a Cristo como cordero de un año, difícilmente prediquen un evangelio certero que pega en el centro. Cristo como becerro. Lo podemos leer en Levíticos 4, del 3 al 12. Vamos a Levíticos 4 para hablar de Cristo como becerro. Levíticos 4, versículos del 3 al 12. Fíjese para quién es Cristo como becerro. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Tenemos que saber qué es expiar, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo funciona Cristo como becerro. Leámoslo para que el concepto quede claro de él. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Leamos el otro versículo porque son hasta el 12.
Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey y del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Fíjense pues, cuando uno estudia el libro de Hebreos, y por eso muchos no estudian estos pasajes porque se les vuelve aburrido, ¿ah? Y dicen, pero ¿y todo esto qué? Y por eso nunca lo estudian, y yo dudo que seamos los que agradan a Dios si no lo estudiamos. En el libro de Levítico yo expliqué todo esto. Lo que pasa es que a algunos de ustedes todo se les olvida, igual que a mí. A todos se nos olvida, a todos. Pero lo que el Señor Jesucristo dice en Hebreos es que Él es un sacerdote sin pecado. En cambio, dice, los sacerdotes que ministran al pueblo de Dios tienen su propio pecado. Entonces nosotros sabemos que los sacerdotes representan el liderazgo. Y de acuerdo al corazón de Dios, nosotros los líderes somos tan pecadores como son todos los que nos siguen. Ninguno de nosotros puede creer que es mejor que alguien. Por eso todos estos aspectos de Cristo, que los tenemos que saber en detalle, y si los quieres saber, lo invito, ahí están los mensajes en la página de todo el Levítico. Por lo menos llegamos casi más de la mitad, ¿verdad, Dani? Más de la mitad del Levítico llegamos. Y la razón por la cual tiene que ponerle las manos al sacrificio es porque lo único que podemos hacernos con Cristo en la perfección, porque eso tiene que ver con la perfección de Cristo, es solo haciéndonos uno con Él. O sea que no hay otra manera de que nosotros seamos limpios y perdonados y todo, los líderes, si no nos hacemos uno con Cristo. Entonces tenemos becerro. No voy a entrar en detalle, les digo, porque si les explico uno por uno, como lo hice cuando estudiamos Levítico, nos vamos hasta las 5 de la tarde de aquí. Entonces ahorita tranquilos, conformémonos con pasar ahí a vuelo de pájaro, ¿verdad? Luego tenían que presentar un carnero de 1 año. Como ya me creen que sé usar la Biblia, entonces les quiero decir que un carnero de 1 año, siempre cuando es de 1 año es porque se tiene que presentar algo fresco, eso representa de 1 año, algo fresquito. Sí, un carnero de 1 año era para el holocausto.
Y el holocausto es la ofrenda que sirve para satisfacer a Dios. Por eso el holocausto tenía que quemarse totalmente. Y luego también un cordero. Pero esto asusta, porque algunos no saben que Cristo, porque al ver las ofrendas, ¿quién de ustedes se puede imaginar que Cristo es una cordera? Porque había que presentar un cordero y una cordera. Si no ponemos atención a esos detalles, entonces nosotros vamos a fallar en entender correctamente. Cuando se habla de Cristo como cordero, oigan bien, dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado en singular, quita el pecado del mundo. Pero cuando el Señor pide cordera, es para las transgresiones. Nosotros no solamente tenemos pecado en nosotros, sino que nosotros cometemos transgresiones. Nosotros necesitamos a Cristo para nuestro pecado como cordero y necesitamos a Cristo como el que perdona nuestras transgresiones como cordera. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo, porque vamos a encontrar a Cristo también como macho cabrío, como cabro, pero también lo vamos a encontrar como cabra. Entonces, si nosotros no sabemos la diferencia, y tenemos que poner atención a esto, porque lo que sigue de las ofrendas es maravilloso. Vamos a regresar a Números. Ya vimos becerro, carnero y cordero. Ahora vamos a ver algo que está aquí en la palabra de Dios. Se me hace que está por acá en Éxodo. Éxodo. Estamos en el versículo. Regresemos a Números. Números para ver, ¿números cuánto? 7:63. ¿Lo tenemos? Ahora el que sigue, 64. Un macho cabrío para expiación. Wow. Vamos a ver cómo funciona este asunto, pues. Un macho cabrío, pero vamos a poner atención, pues, porque en esto muchas personas no han entendido. Vamos al perdón. Sí, Levítico 16:7. Levítico 16:7, porque vamos a entender el macho cabrío, pues. Estamos entendiendo uno por uno, uno por uno. Después tomará los dos machos cabríos, fíjese. Allá nos dice un macho cabrío, pero ahora vean cómo dice aquí. O sea que si no estudiamos detalladamente, creemos que hay contradicción. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero ahora miren el 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Fíjense que al estudiar la Biblia, yo he investigado. ¿Quién es Azazel? Y porque estos son aspectos de Cristo. Lo primero que encontré es que en ninguna parte de la Biblia se habla mal de Azazel, porque hay otros grupos que hablan mal de Azazel. Como por ejemplo, por decir algo solo por información, hay un libro que es el libro de Enoc. En el libro de Enoc se habla de Azazel, pero como ángel caído.
Ahora, en ninguna parte de la Biblia a nosotros los cristianos se nos enseña que Azazel sea algo negativo, sino que tenemos que saberlo aplicar porque había que echar suerte para elegir cuál de los dos machos cabríos no se tenía que morir, ¿verdad? Vamos al versículo 20, 16, 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, o sea, el que no mató, ¿verdad? Vimos que habían dos, ¿verdad? Echaron suerte y uno de ellos no lo iban a matar, pero el otro había que degollarlo. Es un aspecto de Cristo y el otro es otro aspecto de Cristo. Entonces hará traer al macho cabrío vivo, leamos el 21, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, el misterio de la iniquidad, aleluya. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso, para esto. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Versículo 26. 26. El que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Fíjense pues. Vamos a recordar un poquito de este incidente de Azazel. Según la leyenda hebrea, eso no está en la Biblia, pero la leyenda hebrea dice que al cordero, al macho cabrío Azazel, dice que después de que hacen el acto de ponerle a él todos los pecados del pueblo, y eso se hacía una vez al año, que lo llevaban al desierto y lo dejaban caer en un despeñadero. Eso dice la leyenda judía. Otros dicen, no, dice, el macho cabrío que llevaba los pecados de todos, porque ahorita estamos averiguando qué hace Dios con todos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios con todos los pecados que usted comete durante el año? Otros dicen que al ponerle las manos y echarle todo el pecado, que solo lo dejaban perdido en el desierto. Y otros dicen que al dejarlo perdido en el desierto, que era posible que algunos fueran a buscarlo, que significa volver a los pecados. Sí, o sea, algunos dice, después de que sabían que el macho cabrío había sido perdido en el desierto, se iban a buscarlo. Y algunos de ellos, dice, se encontraban con él. Y regresaban como el que barrieron la casa y venía con otros 7 peores. Pero la idea correcta para nosotros como cristianos es que Dios echó nuestros pecados en la más profunda mar y que nunca más se acordará de ellos. Esa es la idea del macho cabrío, es el aspecto de Cristo, que siendo Él sin pecado, se hizo pecado por nosotros y sufrió todas las consecuencias del pecado por nosotros, porque Él es nuestro sustituto. Y hay otra palabra que no hay que olvidar nunca,
es la palabra que se me escapó ahorita, pero es como cuando le cortan a uno una pierna, imputación. Amputación, ¿va? Amputación. Pero también se dice, el rey la usó, dice, bienaventurado el que no le imputan sus... ¿va? Pero el asunto es la idea, ¿va? La idea es que cuando Dios nos perdona, Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de vivir muy agradecidos con Dios, porque en toda la figura se nos enseña la verdad. En toda la figura está en forma detallada todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. En esta mañana podemos decir que Dios dompió todos nuestros pecados sobre Cristo Jesús y Él pagó las consecuencias de irse a perder al desierto. Amén. Entonces démosle gracias a Dios que no podemos predicar un evangelio cualquiera. Tenemos que sujetarnos al patrón. Si somos los príncipes verdaderos de Dios, tenemos que sujetarnos a predicar un Cristo de todas estas características. Y ojalá que Dios nos despierte de nuestro espíritu para que inquiramos más, que nos metamos más, porque termina con, regresemos a números, íbamos ¿por cuál? Por el 60 y pico. Sigue el 65. Un macho cabrío para expiación, luego el 65, y para ofrenda de paz. Fíjense que todo lo que Dios hace para que nosotros vivamos en paz. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. Ok, desen cuenta pues, que todo lo que yo les expliqué, si no entendimos nada, no importa, pero todo es para que vivamos en paz. Amén. Todo es para que vivamos en paz y sorprendámonos. 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos. ¿Por qué 5, 5 y 5, hermano? Quiero que ustedes se den cuenta y quiero con broche de oro cerrar este mensaje. El hombre ante Dios tiene 4 problemas bien serios, pero Dios se los soluciona para que tenga paz. Por eso son 5, 5, 5. Mire, el hombre tiene en sí 5 problemas, pero Dios nos ayuda para resolver esos 5 problemas. ¿Cuál es el problema número 1 del hombre? Que no somos absolutos para Dios. Ese es el primer problema. Nosotros no somos absolutos para Dios. El segundo problema es que nosotros jamás por nuestra cuenta podemos ser la expresión de Dios. Tercero, nosotros estamos constituidos de pecado y por eso cometemos pecados. Jamás, en esta condición, jamás podemos vivir en paz con Dios. Con esos 4 problemas, el quinto es que jamás podemos vivir en paz con Dios. Por eso, Él nos da a Cristo como la ofrenda quemada para que le pongamos nuestras manos y nos hagamos uno con Él y somos aceptables ante Dios porque Él es absoluto. Segundo, Él es la ofrenda de comida porque nosotros al comer a Cristo nos constituimos de su vida y nosotros entonces podemos ser el testimonio de Dios. Tercero, y llama la atención, porque el Señor nos muestra que Él es la ofrenda por nuestro pecado en singular y Él es la ofrenda por nuestros pecados en plural, y eso hace
que Cristo se presente como ofrenda de paz. Entonces tenemos a Cristo como el holocausto, a Cristo como la harina mezclada con aceite, a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a Cristo como la corderita o cabrita que perdona todas nuestras transgresiones. Dicho en otras palabras, hermano, el que no quiere tener paz entre nosotros ya es porque no cree la palabra. La palabra está bien delineada de que Cristo ha sido presentado como las ofrendas para producir paz en nosotros. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y si Él nos permite, seguimos mañana por la tele